Estamos en el programa Encuentros, un programa auspiciado por la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros, y llegamos a ustedes gracias a la señal del cable del Canal 5. Es un privilegio para nosotros poder compartir este tiempo de reflexión y agradecemos a ustedes que están ahí del otro lado para escuchar y para compartir estas enseñanzas que las extraemos de la palabra de Dios. En esta oportunidad y continuando con esta serie de parábolas, también vamos a contar con la participación de Pancho Martel, que él es cantautor, lo pueden encontrar en su canal de YouTube, él es maestro de la palabra y hoy, continuando con las parábolas, vamos a compartir la parábola del trigo y de la cizaña. Parábolas que son relatos breves, prácticos, ejemplos de la vida diaria, pero de la cual podemos extraer una enseñanza espiritual. La planta de trigo y la planta de cizaña dicen que son muy parecidas. Con ustedes entonces, Pancho Martel, para compartir esta reflexión en este día. Hola amigos, es un gusto para mí volver a estar con ustedes en esta oportunidad, trayendo una segunda reflexión a pedido de la pastora Luz Long sobre las parábolas del Señor Jesús. Hemos dicho que las parábolas son relatos cortos que dejan una enseñanza espiritual. No son historias reales, son relatos que Él inventó, que son tan cortos y tan sencillos, fáciles de entender, y tan elocuentes en su enseñanza que, aunque fueron dichas hace 2000 años atrás, han permanecido hasta nuestros días y tienen una vigencia y una difusión asombrosa. En esta oportunidad les traigo lo que se llama la conocida parábola del trigo y la cizaña, que está en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, hay 7 parábolas al hilo, una atrás de la otra, una más linda que la otra. La de la cizaña dice así, les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. O sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahí termina el relato. Nosotros acá en Uruguay no conocemos la cizaña, porque etimológicamente corresponde a un vegetal que había en Israel en el tiempo en que el Señor Jesús vivió, que producía una cosita exactamente igual al trigo por afuera. Es decir, había espigas de cizaña. No era una cosa distinta, era una cosa prácticamente igual, con una sola diferencia: las espigas estaban todas vacías. Era una imitación, era una cosa trucha. Y entonces, cuando los trabajadores se dieron cuenta de que era una cosa que no fue lo que había sido sembrado en un principio, avisaron al dueño del campo y le preguntaron qué fue lo que pasó. Entonces él dice: un enemigo ha hecho esto. Ellos se ofrecen para separarlo y él dice: no, déjenlo que crezca juntamente. Y al final, cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces sí, ahí separamos. No sea cosa que al cortarlo de chiquitito se corte también lo otro. Es muy evidente que él se está refiriendo a la iglesia cristiana. Es decir,
que Él tiene una iglesia visible, que compone toda la gama de lo que llamamos cristiandad. Pero dentro de esa iglesia visible hay muchos matices con distintos grados de falsificación. Y Él deja que ambas cosas coexistan hasta lo que llamamos el fin del mundo, es decir, hasta que en la fase final de la historia de la estada de la raza humana sobre la tierra, Él traiga sus juicios que son muy drásticos y muy terminantes. Es posible que nosotros en este momento estemos asistiendo al comienzo de ellos, y entonces ahí sí, la cizaña sale para un lado y el buen trigo queda en otro sector. Es decir, que el Señor tiene su iglesia verdadera, que no coincide con ninguna de las instituciones cristianas que están sembradas alrededor del planeta. Es decir, el hecho de que yo pertenezca a una iglesia establecida no implica necesariamente el hecho de que yo soy trigo y no cizaña. No sé si me explico. Es decir, en las instituciones cristianas actuales hay tantas ventajas en concurrir a una iglesia protestante, qué sé yo, una iglesia evangélica, que es realmente fácil entrar a una iglesia y salir, es fácil andar por la calle con una Biblia, es fácil dar testimonio del Señor Jesús, es fácil estar en un concierto de una banda cristiana. No, acá en el Uruguay, gracias a Dios, no tenemos ninguna restricción. Pero esto tiene la contraparte negativa, digamos, que hace con que muchos de nosotros seguimos al Señor, no por seguir al Señor, sino por poder disfrutar, usufructuar la serie de ventajas que tenemos los cristianos. Por ejemplo, yo no conozco ninguna otra institución humana que sea tan completa como la Iglesia para, por ejemplo, el desarrollo de la familia. Las iglesias son cosas diseñadas por Dios, según las descripciones que da el Señor en el Nuevo Testamento, para la sanación de las familias, para el buen crecimiento de nuestros hijos, para el buen respeto de los ancianos, para el buen funcionamiento de los distintos departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los cristianos, por su estilo de vida, por su sistema de ética personal, por su productividad personal, por la honorabilidad de las familias que encabezan, son bien tenidos en cuenta, somos apreciados por la sociedad en general. Y eso causa como consecuencia que las instituciones cristianas sean medianamente atractivas para las personas en general. Entonces, como las puertas de las iglesias están siempre abiertas para cualquiera, nosotros no ejercemos ninguna censura sobre nadie que entra, entonces no podemos tener control sobre las vidas de las personas. La persona va, toma lo que quiere, le hace caso a la enseñanza que adquiere ahí o no, y se va y lo practica, lo pone en práctica o no. Y solamente al final se va a saber quiénes somos y quiénes no somos. Le aviso una cosa, se avecina una persecución, se avecina una presión. Dentro de poco tiempo, posiblemente de meses, no vamos a poder ser tan visiblemente difundidos como ahora. Y se nos va a cercenar de posibilidades por todos lados. Y ahí sí se va a saber quiénes somos y quiénes no somos. Como decía una señora, en la cancha se ven los pingos. Es decir, es cuando vienen las dificultades, cuando viene la presión de afuera, que se conoce quiénes son los auténticos cristianos y quiénes no lo son. Usted tiene la opción de elegir eso. Es decir, no solamente de usufructuar las ventajas de una iglesia evangélica, sino de ser un seguidor verdadero, honesto y sincero del Señor Jesús, pase lo que pase, dispuesto a pagar los costos que sean necesarios.
yo le invito a ser trigo y no cizaña, porque la cizaña es una falsificación, el trigo es lo verdadero. Y me imagino que al final del tiempo vamos a estar vivos para ver esto, cómo el Señor se las va a ingeniar para filtrar todo esto y dejar solamente aquellos que son genuinos cristianos. Lo invito a usted a que sea del cuadrito de los genuinos cristianos. Gracias por escucharme. Un gran abrazo. Deseando que esta reflexión haya llegado a sus corazones, deseándole que realmente pueda recibir a Jesús en su vida y en su corazón, y que el día que Él venga por su pueblo o el día que nos toque partir, realmente seamos hallados como trigo. ¿Qué significa? Que nuestro corazón realmente agrade a Dios, que no hayamos sido simplemente un creyente, sino que realmente hayamos podido ser en esta tierra un verdadero hijo de Dios. Les vamos a dejar ahora un tema musical para que ustedes puedan prestar atención al contenido de la letra, además del sonido de la música. Los bendigo en el nombre de Jesús y será hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí atentos a la programación. Por las sombras voy, mensajero de libertad, desvelándose por el hombre en totalidad. Desde Nazaret es un carpintero que va, que cambió el taller por la humanidad. Siempre caminó por calles de polvo y dolor, tendrá que olvidar el cansancio y el sudor, solo a pensar en aquellos rostros que vio, que no tienen paz, que piden amor. Va rumbo al mar a dar y a sanar con su poder, a consolar y enseñar la multitud. Reclama sin cesar esa mirada de amor, esas palabras que traen libertad. Era rico allá y eligió ser pobre acá. Es el creador y parece un hombre no más. Es eterno Dios y nació igual que un mortal. Nadie como Él en su humanidad. Sus palabras van resonando cada vez más. Sus milagros son credenciales de autoridad. Su persona es formidable aún sin hablar. Yo contemplo en Él la divinidad. Y sigue aún a dar y a sanar con su poder, a consolar y enseñar la multitud. Sigue a reclamar esa mirada de amor, esas palabras que traen libertad. Y seguirá a dar y a sanar, pues su poder aún permanece igual. La multitud sigue a
esa mirada de amor, esas palabras que traen libertad, esa mirada de amor, esas palabras que traen libertad.